Entonces estamos hablando de un país con una expectativa de vida de 30 años, 31, 32, por ahí andaba, casi despoblado, los poquitos habitantes que se estaban matando entre ellos, ¿no? Y buena parte de la guerra, además, porque eso es algo que decirlo, surge justamente de la guerra civil, incluyendo la federal, surgen de los problemas que quedaron sin ser resueltos o se agravaron incluso más con la caída de la Gran Colombia y la instauración de la República Oligárquica. Se revierte la repartición de tierras, ¿no? Todo ese proceso de democratización de la tierra que había empezado Bolívar se echa para atrás. Y hay capítulos súper interesantes, como por ejemplo el tema de la guerra de la libertad de los esclavos. Yo no sé si ustedes han leído sobre eso, pero si no leen, busquen. O sea, los debates sobre la libertad de los esclavos son esas cosas que uno dice, hoy no, eso no tendría sentido, o aspiramos que no lo tengan, ¿no? Pero los esclavos no se liberaban, era por el costo económico. Y hubo que indemnizar hasta que el Estado no garantizó la indemnización de los propietarios de los esclavos, no se dio la liberación de los esclavos. O sea, era una discusión por bienes, ¿no? Que el Estado tenía entonces que indemnizar a los poseedores de los esclavos para ellos poder liberarse. O sea, ese es el tipo, lo que quiero decir con esto, es que ese es el tipo de oligarquía, ¿verdad? Que es esa oligarquía de la cual va a surgir nuestra burguesía comercial, que es la que va a detentar el poder económico y el poder político en la primera Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas fechas que quería resaltar. Como les decía, aquí está, en el caso del petróleo, el informe Vargas. Vean que el informe Sullivan es de 1855, que es el primer informe de la industria petrolera mundial, ¿verdad? Que va a hablar sobre las propiedades del petróleo, sobre que hay que invertir en todo ese tipo de cosas. Aquí está la Guerra Federal. En 1858 se dan las explotaciones en el campo de Old Spring, que eso queda en Canadá, que es el primer campo petrolero que se empieza a explotar, ¿verdad? En cantidades comerciales. Y dice que la Petrolia es un poco después, 1878. Aquí está la Guerra Federal, que comienza en el 59 hasta el 63. Y quería repasar, o quería pararme, ¿verdad? Detenerme en el Bumanal. Ustedes saben, bueno, supongo que se sabe la historia de la Guerra Federal, se la Guerra Federal, matan a Zamora, todo el pacto, etc. Guzmán, bueno, la Guerra Federal tiene varias razones, unas internas y otras externas. Pero digamos, las internas fue también motivada por el tema de la crisis económica mundial, que hizo descender aún más el precio de los productos que Venezuela se vendía. Además que en los rubros en los cuales Venezuela era fuerte, como por ejemplo el café y el cacao, además de la crisis económica mundial, empezó a haber la competencia de otros protagonistas. Por ejemplo, a Venezuela le afectó mucho la entrada en el comercio internacional de Brasil, en el caso del café, porque Brasil producía un café de menos calidad, pero de mucho mayor cantidad, y los brasileños lograron tecnificar el proceso del café, tecnificar a los estándares de la época, por supuesto. Pero digamos, lograban sacar más café que Venezuela, entonces inundaban los mercados mundiales con un café más barato que el venezolano, y entonces entre la crisis económica cíclica y la competencia de los brasileños, el café empezó como a retroceder. Lo mismo le pasó a Venezuela con el caso del cacao. Pero bueno, se da la Guerra Federal, Zamora rescata las banderas de Bolívar. Si uno se pone a revisar lo que planteaba Zamora, era la deuda que había quedado de la guerra de independencia, la herencia
la deuda de las propuestas de Bolívar. Y el tema de los esclavos, el tema de la manutención, tierra y hombres libres. Se reduce a esas dos consignas, ¿no? Matan a Zamora, se produce el pacto de Coche, ¿verdad? Y hay una reconvivencia entre los factores en pugna. O sea, los factores en pugna, acuérdense que Zamora era como un adelantado de los liberales. Era un liberal mucho más allá. Además, hay, si uno por lo menos, en los libros de Brito Figueroa se habla sobre el contenido socialista de las propuestas de Zamora, que además Zamora tenía lazos familiares con emigrados franceses que habían venido para acá, socialistas franceses. Pero entonces, ya después del Tratado de Coche, las oligarquías pactan y se forma pacto de convivencia que va a alcanzar su punto máximo con Guzmán Blanco, ¿no? Guzmán Blanco era hijo de uno de los fundadores del Partido Liberal, Teodoro Caudio, creo que se llama mi papá. Y usted sabe que yo siempre me ha parecido, es algo que he hecho mucho en clase, que para estudiar historia venezolana, de la que sea, económica, política, hay como que ser medio historiador, ¿verdad? Y medio chismoso, porque finalmente hay muchas cosas que son como así como que parecen de novela, ¿no? O sea, bueno, cuenta que cuando venía Guzmán Blanco en un barco de Francia, ¿verdad? Conoce a un personaje que se llama Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos era hijo de una familia caudalada venezolana que lo habían mandado a estudiar en Europa y estudió, etcétera, y se convirtió en banquero en Europa. Él vino muy joven, conoce a Guzmán Blanco, lo conoce en el barco, hacen amistad y después creo que él se casa o con una hija de Guzmán Blanco o con una hermana de Guzmán Blanco, algo así por el estilo. Lo cierto del caso es que cuando de pequeño, ellos se hacen muy amigos, ¿no? Se hacen amigos y se asocian y forman algo que va a ser fundamental para la historia venezolana, que es la Compañía de Crédito de Caracas. ¿Qué es la Compañía de Crédito de Caracas? ¿Se acuerdan que yo les dije, verdad? Les dije hace rato, que el Estado era muy pobre, o sea, no tenía presupuesto, por decirlo en términos, o sus fuentes de recaudación para el presupuesto eran los préstamos que le adelantaban los comerciantes. Guzmán Blanco sí sistematiza eso, o sea, lo hace más sistemático. Y forma la Compañía de Crédito de Caracas, que son todos los capitales, o la mayoría de los capitales de esos que antes prestaban así individualmente, pone como un pote, que era la Compañía de Crédito de Caracas, y entonces ellos le adelantaban el presupuesto al Estado venezolano. El Estado venezolano, como era un crédito, tenía que pagárselo. Y buena parte del mecanismo de pago era que el Estado les permitía un derecho sobre el cobro de los impuestos, ¿no? Entonces se podrán imaginar lo transparente que era ese negocio. Entonces ellos prestaban al Estado y además recaudaban en las aduanas de los puertos, ¿verdad? Y de la recaudación, una parte se lo daban al Estado, que además se lo depositaban a ellos mismos, porque el Estado no tenía un sitio donde poner la plata, por decirlo así, sino que eran ellos mismos. Pero además se cobraban un porcentaje de ese préstamo, ¿no? Entonces, entonces ese es el mecanismo en el que el Estado va a empezar a financiarse en Venezuela, y además, acuérdense que Guzmán Blanco empezó a pedir préstamos internacionales en su proceso de modernización y hacer las cosas esas que todo el mundo le reconoce además, que era afrancesar Caracas, ¿no? Entonces, Venezuela empieza a asumir una deuda externa importante, que además arrastraba el problema de la deuda externa desde los tiempos sobre todo los créditos ingleses, desde la época de la independencia, el financiamiento de la independencia, y la Compañía de Crédito de Caracas entonces empieza a funcionar. Para que nosotros tengamos una idea de lo importante que era esto, imagínense que el Banco Central, toda la banca pública, el CENIAT, ONAPRE, crédito público,
todo eso estuviera en un mismo sitio, en una misma institución que además es privada, ¿no? Ah, y la Casa de la Moneda, porque ellos acuñaban moneda, ¿no? Y guardaban el oro. Entonces, eso era la compañía de crédito de Caracas, ¿no? Entonces, con esa figura que crea Guzmán Blanco, la burguesía mercantil venezolana da un salto olímpico, ¿verdad?, en su proceso de acumulación, ¿no? Y empieza pues a consolidarse, o sea, todo ese proceso de acumulación que lo hace mucho más, ya en este momento ni siquiera importaba que ellos tuvieran el poder político, porque ya la república oligárquica había pasado, estaban los liberales, ¿no? En esta época, dan un salto olímpico en su proceso de acumulación. Y la compañía de crédito de Caracas va a durar más o menos lo que dura el Cumanato. Y después, la compañía de crédito de Caracas se va a disolver y de ahí van a surgir los primeros bancos importantes en Venezuela. En Venezuela hubo varios bancos previos, ingleses, incluso el hijo de Miranda fundó un banco, que un poquito. Pero de ahí van a surgir particularmente dos bancos que van a ser muy importantes para la historia venezolana. Uno es el Banco de Caracas, ¿no? Y el otro es el Banco de Venezuela, que es el mismo Banco de Venezuela que existe todavía, que ahorita es del Estado, ¿no? Por supuesto, el fundador de ambos es Manuel Antonio Matos. Que Manuel Antonio Matos va a ser un tipo que va a tener un poder político muy grande. Catalina Banco dice, que a mí me parece real, que Manuel Antonio Matos es el primer caudillo económico de Venezuela. Y cuando decimos caudillo es porque además Manuel Antonio Matos es el que va a encabezar la llamada Revolución Libertadora contra Gómez. O sea, quiero decir que fue un tipo que además después agarró las armas y se levantó, ¿verdad?, en una guerra civil contra Gómez. O sea, lo de caudillo es en serio, pero un tipo de mucho poder económico, pero además un tipo con poder político, militar también, ¿no? Entonces, cuando se disuelve la compañía de créditos de Caracas, se empiezan a fundar los primeros bancos en Venezuela, que son bancos que van a durar, todos impulsados por Manuel Antonio Matos, y hay uno particularmente importante que es el Banco de Venezuela, ¿no?, que va a quedar en control de una familia, que es la familia Lecuna, la familia de Vicente Lecuna, que va a tener un papel protagónico en la historia del capitalismo rentístico venezolano, ¿no? Pero bueno, ya en ese momento, el desplazamiento definitivo, ya ahí estamos entrando, Venezuela está entrando con esas características, está entrando, digamos, en un proceso que ya nosotros podríamos llamar protocapitalista, ¿no? Empieza a darse el capitalismo en Venezuela. Son sectores económicos que están muy ligados al comercio exterior, ¿no?, que va además a determinar, por aquí hay alguien que es geógrafo, ¿no?, por ahí, no sé qué, que va a determinar, por ejemplo, cómo se va a distribuir la población venezolana. Por eso va a haber ese proceso que es antes de la llegada del petróleo, en el cual la población venezolana tiende como a acumularse, ¿verdad?, en determinadas zonas del país, particularmente las zonas costeras, y empieza como a tomar esas características que después van a ser características que van a determinar o van a ser muy importantes en el momento en que surge el petróleo, ¿no? En este sentido, la aparición del petróleo en Venezuela es un hecho. Yo nunca sabía cómo describirlo exactamente, pero es como que es como una película así en la que todo lo que se tiene que dar para que algo pase se da. O sea, el tema del, yo no sé si es yo no creo que sea una maldición, pero es así como que era casi que un destino manifiesto que en Venezuela tenía que haber petróleo y además tenía que darse la forma en que se. Es decir, en Venezuela las primeras informaciones sobre el petróleo datan de la época de los indígenas, ¿no? De hecho hay no es un chiste, pero no da risa, da risa entre los historiadores, entre más nadie, que el primer barril de petróleo que se exportó fue de Venezuela, exactamente, pero fue literalmente un barril como lo que decía
del Solórzano, porque se supone que yo no sé quién de la corona española, no recuerdo el nombre, sufría de gota, una enfermedad que se llama gota, y entonces eso al parecer se trata, una forma de tratamiento, por lo menos en aquella época era con cosas calientes, con presas calientes y tal, y entonces exportaron el primer barril que era directamente para la familia real española para el tratamiento de la persona esta, no sé qué, no recuerdo quién era. Pero ya los indígenas venezolanos utilizaban petróleo, pero lo que va a pasar en esa época, que no está en esta gráfica, pero estamos hablando, digamos, como de mediados del siglo XIX hacia acá, y mientras más hacia acá, es que se va a generar la llamada segunda revolución industrial, que es la revolución de los motores a combustión. Entonces, que va a cambiar, digamos, la fase de la economía mundial y del mundo. Como dice Álvaro Batista, citando a Smith, Marx, y toda esa gente, ¿verdad? El petróleo, como todo mineral, es un medio de producción no producido. Es decir, Marx dividía entre medios de producción producidos y no producidos. Los producidos son las máquinas, las herramientas, la tecnología, cosas que el hombre hace. Los no producidos, lo que nosotros más o menos llamamos hoy los recursos naturales, entre ellos el petróleo. Previo al petróleo hubo varias fuentes de energía, pero que tenían el problema en que no duraban mucho tiempo, ¿no? El caso del carbón, caso incluso el excremento de aves en algún momento, la madera, ese tipo de cosas se utilizaban pero no había surgido un mineral o un recurso que sirviera de combustible y que hubiese en cantidad, ¿no? En cantidad de demanda. Entonces, como es un medio de producción no producido, dicen los clásicos, repite Batista, la forma de distribución de ese medio de distribución en el planeta es desigual. En unos lados hay, en otros lados no hay, en unos lados hay mucho, en otros lados hay poco o no hay nada. Y resulta que en Venezuela había y hay, por cantidad, en un mundo donde no había petróleo, porque el petróleo estaba empezando a aparecer. Las primeras explotaciones, en sentido moderno del término, el petróleo empieza en Canadá, en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos, Texas, en lo que antes se llamaba Persia, que ahorita es Irán, y en zonas de lo que ahorita se llama Rusia, algunas repúblicas, Azerbaiyán y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ahí empiezan a darse las primeras explotaciones petroleras en el sentido industrial moderno del término. La Standard, no sé si puse la fecha por ahí, la Standard es una empresa de 1870, que es la empresa de Rockefeller, ¿no? Él empezó el negocio un poquito antes, pero funda la Standard en 1870. Y empiezan a surgir empresas en el mundo cuya primera y fundamental preocupación es buscar petróleo. Ahí destacan, por ejemplo, la de la Standard, la Royal Shell, ¿verdad? Los alemanes son otros que están buscando petróleo como locos, por eso que en Venezuela hay una fuerte presencia alemana en aquella época que estaba justificada por el café. Las casas comerciales que tenían el control sobre el café eran fundamentalmente alemanas y estaban ubicadas en la zona del sur de Maracaibo fundamentalmente, y otros en la zona de Puerto Cabello. Ahí hay familias como los Bloom, por ejemplo, que todavía siguen existiendo, que son los de Beco, todo este tipo de cosas. Hay familias como los Bolmer mismo, que ellos se instalan en la zona de Maracaibo a controlar el café. Pero también de esas familias empiezan a surgir, o a través de esas familias empiezan a surgir también intereses en el tema del petróleo. Pero recuérdense que son las épocas en que las potencias están surgiendo,
y el punto de quiebra va a ser la Primera Guerra Mundial, que se produce en el 1914 y el 18, y es la primera guerra, digamos, donde dos elementos van a ser fundamentales: el hierro y el acero, para todo el tema de la mecanización, y además el tema del combustible para poder mover todas estas maquinarias, ¿no? Ya se conocía desde antes, estaba el informe Vargas. Ocurre el tema de la petrólea, que lo de la petrólea, la historia de la petrólea es que hubo un terremoto en la zona entre Colombia y Venezuela, y de una hacienda que se llamaba La Alquitrana, que era originalmente de café, y una familia de apellido Pulido, empieza a brotar más, porque ya brotaba, por ese mar Alquitrana, empieza a brotar petróleo. Los Pulido hacen como una reunión entre familiares y vecinos, y hacen literalmente una vaca, y mandan a uno de ellos a los Estados Unidos a ver más o menos cómo era el negocio. Y esa persona viaja, se entera cómo era el negocio, llega a Venezuela y se trae unos equipos de refinación, de explotación y refinación. Y empiezan a sacar petróleo y a refinar petróleo, que por supuesto para la época lo único que se podía refinar era queroseno, porque en Venezuela no había nada parecido a una máquina o a un motor que utilizara combustible, ¿no? O lubricante. El queroseno era para las lámparas, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, y ahí comienza la petrólea, empieza su proceso, ¿verdad? Que eso es realmente lo que uno llamaría un emprendimiento. Eso sí es un emprendimiento privado en el sentido duro del término. Esos son unos tipos, ¿verdad?, que encontraron que tenían una cosa ahí, pusieron de su plata, no le pidieron plata prestada a nadie, ¿verdad? No es como los emprendedores nuestros. Y entonces, bueno, fueron, invirtieron, viajaron, pasaron ronchas por allá, se vinieron, trajeron una máquina, la instalaron y empezaron a sacar queroseno, o sea, literalmente. Eso fue lo que los tipos hicieron. Entonces, empieza a complejizarse el mundo, por decirlo así, y resulta que Venezuela tiene petróleo en cantidad, pareciera haber las noticias sobre petróleo en cantidad, y además, al mismo tiempo, otras zonas que tenían petróleo empiezan a enfrentar problemas. Por ejemplo, a México le afectó mucho la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque la guerra, ¿verdad?, dificultó, y además después, posteriormente, el proceso de repartición de tierra le puso muchas trabas a la naciente industria petrolera que estaba en México. Después, en la Segunda Guerra Mundial, traer petróleo, en la Primera Guerra Mundial, traer petróleo de Rusia o de Irán era un lío, porque eran zonas de guerra, toda esa, ¿no? Entonces Venezuela, ¿verdad?, este paisito, ¿verdad?, que era pobre, miserable, donde todos estábamos matándonos, ¿verdad?, los poquitos que estaban vivos estaban matando. Resulta que tiene petróleo y resulta que está lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos como para ser estratégico. Está lo suficientemente cerca de los Estados Unidos, ¿no?, y de ahí para Europa, y está lo suficientemente lejos del escenario de guerra, ¿no? Y entonces, por supuesto, los ojos empezaron a ponerse más serios sobre Venezuela. Llega la New York Bermúdez Company, que empieza la explotación de los lagos de asfalto, ¿verdad? Se da el proceso comienza la revolución, ya se da un proceso aparte, ¿verdad?, que es la guerra de la Revolución Restauradora, 1899, los andinos en el poder. Se va a instaurar esa dinastía de andinos que va a durar entre el año 1899 y 1945, con el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, e inmediatamente se va a dar los procesos de lo que se llamó la Revolución Restauradora, que por supuesto fue una confluencia de dos factores también, ¿no? Estaban los intereses de petroleros internacionales, pero acuérdense que cuando llega Castro al poder, toda esa historia que ahorita yo no he visto la película, todo el mundo dice que es muy buena, yo particularmente no la he visto, pero está ese famoso capítulo en el que Castro pone preso a los banqueros,
porque le pidió dinero y no quería prestarle porque el Estado le debía mucho. Y Castro fue, los puso presos y los paseó presos, ¿verdad?, por las calles de Caracas. Entonces da el conflicto, está en la revolución libertadora, la Estándar financia el ejército de Manuel Antonio Mato y se hace guerra civil que termina ganando Castro y Gómez, particularmente Gómez, que era el ministro de defensa de la época, el jefe del ejército. Entonces, ahí, ¿verdad?, ya Venezuela va cobrando y la economía venezolana empieza a tomar otras características y se empieza a dar un despegue que no sé si fue. ¿Sí? Adelantar. No tanto. Bueno, que uno va, ahorita cuando se ponga, que uno va a ver cómo calculando unas mediciones que hace Asdrúbal Batista, calculando el PIB venezolano, se mantiene prácticamente estático entre 1830 y principios del siglo XIX, y después ahí empieza, pero no es que sube, es que se dispara, ¿verdad?, justamente con la aparición del petróleo. Entonces, ese capítulo, particularmente la historia venezolana, yo creo que uno, por lo menos que yo más leo, que más lo estudia, es Domingo Alberto Rangel, que es ese periodo del gomecismo, lo importante y todas las cosas que acontecieron durante aquella época y que fueron determinantes para cómo se va a pasar. Porque aquí, fíjense, una cosa que han destacado algunos historiadores venezolanos, y yo soy historiador, es que en Venezuela no hubo o sea, el capitalismo perdón, como en Europa, etc., o el ascenso de la burguesía no significó una guerra como en otras partes, que pelearon contra los terratenientes, contra los feudales. El paso fue casi que burocrático, o sea, el paso en Venezuela del capitalismo, o sea, del latifundismo, por decirlo así, al capitalismo fue casi que burocrático, fue un poco de decretos, leyes, etc. Y particularmente va a ser importante, y lo explicaré en un ratico, la ley de hidrocarburos en 1920. No hubo ese proceso, esa irrupción, lo que hubo fue como una especie de evolución, ¿verdad?, de los mismos terratenientes, de los mercachifles con ínfulas que decía Ballerín y Alán, que van como evolucionando en su proceso de acumulación y van conformando un país en el cual ellos son los detentores de la riqueza y del poder político, ¿no?, en medio de un país sumamente violento, sumamente precario, sumamente precarizado, pero que el mismo proceso con la erupción del petróleo va a generar unas condiciones que van a crear conflictividad. Yo quisiera aquí, vean el comportamiento, este es el año 1830, ¿no? Fíjense que prácticamente, ¿no?, es igual, y fíjense cómo ya 1920, en 1926, fíjense cómo se da el salto de la economía venezolana, y Venezuela, la semana que viene lo vamos a ver, todos los indicadores tienen ese mismo comportamiento, el de población, el de acumulación, el de consumo. O sea, es una curva así como que antes estaba estático prácticamente, tenía un crecimiento inercial, que llaman estadístico, pero después de 1920 en adelante se da un salto gigantesco. Y ese salto gigantesco, no hay en el mundo un caso similar. Ni el de China, ese que en China en los 70 era, o sea, ni el de China. O
sea, la velocidad del proceso de transformación de la economía venezolana fue de casi que una década. Fue un proceso muy violento, muy rápido, ¿verdad? Que va a crear unas características muy especiales y va a crear, por supuesto, una serie de contradicciones en la sociedad muy importantes, ¿no? Que no por nada, por ejemplo, después que muere Gómez en el año 35 se da esa famosa huelga de los trabajadores petroleros, ¿no? Entonces empieza un proceso conflictivo que va a caracterizar el siglo XX venezolano, ¿no? Pero entonces yo decía, ya para ir cerrando con esta parte, irnos al break y regresamos, que en esta época, o sea, en esta época de aquí, fíjense que aquí está 1900, Revolución Libertadora, el bloqueo, ¿verdad? La llegada de Gómez en el poder. En esta época, hasta 1920, es donde, en mi opinión, se va a dar el salto venezolano definitivo, la inserción venezolana definitiva en el capitalismo. Siendo que no es que nosotros vamos a tener un capitalismo chino, es que nosotros vamos a tener capitalismo que nos corresponde en medio de la división internacional del trabajo. O sea, no es un tema que nos salió la cosa mal, ¿verdad? Y nos salió eso que tenemos. Es que fue la forma de inserción, por supuesto, con sus condicionantes, de cosas internas que condicionaron el proceso de evolución venezolano, etcétera, ese tipo de cosas. Los grupos de poder. Y fíjense que Domingo Alberto Rangel utiliza una figura. Fíjense que el capitalismo venezolano es tan particular que de alguna manera yo creo, como Domingo Alberto Rangel, aunque Domingo Rangel escribía eso en los años 50, que el capitalismo venezolano prefiguró al capitalismo del futuro. Domingo Alberto Rangel decía en un texto, que no recuerdo cuál, que el capitalismo venezolano nació bien, nació monopolizado, nació financiarizado, o sea, porque en el fondo el rentismo es capitalismo financiero a la venezolana, completamente. O sea, eso es el rentismo. Entonces, esa característica que Lenin, que, ¿cómo se llama? Arrighi, Barán, toda esa gente da al capitalismo tardío, ¿no? Méndez, son características que el capitalismo venezolano tuvo de origen, condición monopólica, ¿no? Perfecta articulación del poder económico con el poder político, ¿verdad? Donde el peso lo tiene son las actividades comerciales y financieras sobre la producción real, ¿no? Esa característica que tiene el capitalismo del mundo hoy actual, la tiene, voy a decirles paso, está viendo un ranking de las principales, además se lo pueden ver en Forbes, las principales empresas del mundo, ¿cuáles son? Las que no producen nada. La empresa más rentable del mundo es Apple, ¿no? Y por ahí van surgiendo, en estos días alguien decía, bueno, ahorita lo más rentable es Uber, que no tiene ni un taxi, ¿no? Netflix, que no produce o sea, ese tipo de capitalismo, ¿verdad? Que nosotros llamamos rentismo, ya prefiguró el capitalismo que tenemos ahorita en el mundo, me estoy refiriendo en Venezuela. Entonces, y ahí es donde hay que centrarse para ver las características que va a tomar la economía venezolana del siglo, la que se termina de conformar en el siglo XX, que es la economía venezolana que nosotros vamos a heredar, la que tenemos en la actualidad con todas las transformaciones que pueden haber ocurrido, pero donde hay fuerte concentración del poder político, fuerte concentración del poder económico sobre el poder político, una condición monopolizada de las actividades económicas, donde hay una tendencia más fuerte a la financiera, comercial, mercantil, que a la productiva, ¿no? Pero además donde está desde el primer día perfectamente coordinada con el capitalismo internacional, porque Venezuela, si una característica tiene, es que es una economía totalmente abierta, ¿verdad? Como dirían en los tiempos de la globalización, conectada al mundo. Los flujos financieros de la economía venezolana son de unas características, y entonces va a surgir esa economía venezolana que tiene
es muy particular en el caso latinoamericano, que tiene características que recuerdan a la economía argentina, por lo menos con el tema de la renta agraria, aunque ya la renta agraria en Argentina tiene otras connotaciones, porque son renta privada, renta del Estado, pues, como ejemplo, de la nación, es lo más correcto decir en el caso venezolano. Y es allí donde, en mi opinión, nosotros tenemos que centrarnos para entender lo que tenemos hoy día. Y sobre todo esa idea que quisiera resaltar ante bueno, hablar la palabra y el cerebro, y es que nosotros tenemos que borrarnos, primero que nos borremos la idea que el capitalismo rentístico es una cosa chimba, ¿verdad? Y que nosotros lo que tenemos es que evolucionar hacia un capitalismo productivo. Pero además que hay cosas que nosotros tenemos que ponderar mejor. Por ejemplo, no existe registro histórico que diga que Venezuela dejó de ser un país agrícola porque llegó el petróleo. Y eso es una idea que repite todo el mundo en todo el mundo, pero hay un mito en los venezolanos de que Venezuela era un país agrícola y como llegó el petróleo nosotros nos olvidamos de sembrar y nos fuimos a rumbearnos las plantas. Venezuela no era un país agrícola. Venezuela era un país donde había enclaves de producción agrícola importante, del cual el más importante de todos y el único realmente avanzado era el café. El resto del país era un país rural, con una economía de subsistencia. Una economía de subsistencia es el conuco, ¿no? O sea, una producción que alcanza para el que lo está sembrando y si acaso para el intercambio muy cercano, o sea, sin desmeritar el conuco. Lo que quiero decir es que en Venezuela no había una producción agrícola que alimentara a todos los venezolanos como a veces se nos dice. O sea, por supuesto la gente comía, pero ¿qué comía en la época? Bueno, ñame, ocumo, no sé, las cosas que podía sembrar. Por eso, entre otras cosas, ¿no?, la mortandad era tan alta, y la desnutrición y todo ese tipo de temas. Entonces, no es exactamente así, ¿no?, que Venezuela, ese mito de que Venezuela era un país agrícola y que nosotros comíamos lo que sembrábamos, ¿no? O sea, no era la Venezuela de entonces. O sea, existía la principal unidad productiva era el conuco. Que nosotros podamos rescatar cosas con perfectamente, seguramente sí. Pero lo que quiero decir es que esa economía, esas unidades productivas, a esa escala no permitían alimentar la población del país, que además es un país perfectamente. O sea, si ahorita es una complicación ir porque trancan ahí en Altamira y es una complicación humana, ¿no? Imagínense en aquella época cómo era Venezuela, pues, ¿no? O sea, Venezuela era un país además súper desperdigado, o sea, sin vías de conexión, que solamente es con Gómez, que va a empezar a construir carreteras, que se va a empezar a unificar. Entonces, ni Venezuela fue ni Venezuela se construyó un capitalismo chino, ni es que nosotros veníamos de un paraíso agrícola, etcétera, como un pasado, ¿verdad? Un paraíso que perdimos y entramos en la producción petrolera y nos olvidamos de todo lo demás. Venezuela es un país sumamente pobre, ¿no? Y que las características que va a tomar con la economía petrolera son características que ya viene arrastrando, que es más allá de la economía, pues, la economía, la sociedad, cómo se organiza, pues, el país. Tiene unas características particulares que vienen dadas por sus condiciones endógenas, por decirlo de alguna manera, pero también, digamos, de su posición en el marco de la División Internacional del Trabajo y todo el proceso de expansión global del capitalismo, ¿no? Ahora bien, en el momento en que aparece el petróleo, esas características van a estar presentes y van, por supuesto, a determinar también la forma que va a adoptar Venezuela, digamos, la Venezuela posterior a la llegada del petróleo, o la Venezuela petrolera, que se suele llamar. Comentaba yo también que hay una gran discusión aquí, no es una gran discusión, en todo caso,
se ha asumido que la historia petrolera venezolana comienza en 1914, ¿no? Alrededor de 1914, con la explosión de los primeros pozos petroleros en grandes proporciones. Sin embargo, esa es, digamos, la historia más oficial. Y cuando digo oficial no me estoy refiriendo necesariamente a que sea la historia del gobierno, que también, digamos, de alguna manera el gobierno ha asumido esa historia como historia oficial, sino es como la historia de la historiografía más oficial, ¿no? Para ser rigurosos, habría que fechar desde la petrólea, y aunque excede, digamos, el límite de nuestro corte de hoy, yo creo que el hecho de que se haya excluido la petrólea no es casual, porque particularmente la petrólea funciona hasta la década de los 30, cuando le es retirada la concesión para sus operaciones por presiones que recibe el gobierno de Gómez por parte de la Shell particularmente, ¿no? Recuérdense que en Venezuela la Shell llega primero que la Standard. Primero son los británicos, los holandeses, después llega la Standard, y en el momento que llega la Standard más o menos se divide en el país, ¿no? en dos zonas. La zona oriental era más influencia de la Standard y la zona occidental de la Shell. Y ahí la Shell tenía que competir con la petrólea. Y hay trabajos que se han hecho al respecto. Yo particularmente recomiendo el trabajo ¿cómo se llama? El profesor de la Bolivariana, Travieso, de Fernando Travieso, que es un trabajo hay también un texto que escribió Julio Escalone, donde de hecho la petrólea, ya en el momento que la petrólea llegó a evolucionar y llegó a producir gasolina y a vender gasolina, y le estaba ganando la competencia de mercado a la Shell. Por eso hay una famosa frase de Rockefeller que dice que Rockefeller llega a ser un momento que la competencia es un pecado y que hay que evitarla a toda costa, ¿no? Y efectivamente lo que hicieron las petroleras cuando se conformaron esa historia que llamaron las 7 hermanas fue cartelizar para eliminar la competencia, ¿no? Hubo el famoso capítulo de la cumbre de Atlanta, que fue una cumbre que se hizo en Europa. Ahí se acordaron las zonas de influencia, y bueno, la petrólea estaba atravesada, digamos, en la zona de influencia de la Shell. Por precios estaba ganando, la competencia la estaba ganando la petrólea, pero le quitaron la concesión en el 30 y algo, 33 fue, el 34, comentó la compañera, y no pudo seguir operando, y la zona que era de influencia de la petrólea pasó a estar totalmente en la Shell. Además, digamos, también da características de cuáles eran más allá de las presiones internacionales que pudieran existir, cuáles eran las características de los grupos económicos de Venezuela también, que tampoco apostaron, digamos, de esa historia épica del capitalismo industrial a un emprendimiento que era industrial, porque efectivamente pudo haberse dado un desarrollo aguas arriba y aguas abajo, como llaman hoy, a partir de la petrólea, inversión petrolera nacional. Sin embargo, eso no fue la vía que se privilegió, de otra forma. Lo cierto del caso es que cuando se da, digamos, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, se empieza a generar la industria petrolera transnacional en grandes magnitudes, ¿no? Con la Shell, el Standard operando, todo aquello. Estamos en tiempo de Juan Vicente Gómez. Gómez ya dio el golpe de Estado frío, pues, de alguna forma contra Castro. Recuerden que Castro sale de viaje porque estaba enfermo, y ahí aprovecha a Gómez y lo saca del poder. Hay toda una historia. Algunos dicen que los norteamericanos influyeron, seguramente. No creo que hayan sido los únicos a todas estas. Por cierto que, como dato anecdótico,
el abogado que hace como el documento que legaliza pues, toda esa situación era un señor de Trujillo, un abogado de Trujillo llamado Leopoldo Batista, que es el abuelo de Eduardo Batista, del capitalismo. Por eso que yo decía hace rato que aquí todo tiene como algo telenovelesco siempre en el fondo, hay que rastrear. Catalina Banco, por cierto, decía, que yo estoy absolutamente convencido de que eso es así, que aquí para rastrear la historia del dinero hay que leer las páginas sociales, ¿verdad? Y hay que ver los obituarios y las fotos que se toman el día de los matrimonios, de los actos, ¿no? Porque ahí tú empiezas a ver que fulanito está casado con menganito, etcétera, no sé qué más. Entonces ahí tú puedes como hacer el rastrear, el mapa del dinero en Venezuela y el poder económico, y después, por supuesto, con su intriburio político, ¿no? Con sus ramificaciones políticas. Pero bueno, también les comentaba en la anterior parte que entre el siglo XIX y el siglo XX, a principios del siglo XX, se empieza a consolidar en Venezuela, o sea, hay un proceso de emergencia, o sea, en el sentido de surgimiento de una clase económica, que es una clase con unas características muy especiales, que es ser personas y grupos provenientes de actividades comerciales, que después derivan en bancarias. Son personas que no están ligadas necesariamente a procesos productivos, o solo muy marginalmente. Están ligados a procesos de compra y venta, ligados al comercio exterior, en su gran mayoría a importación, exportación, y casi todos son de origen extranjero o sea, inmediato, que llegan en el siglo XIX, o bueno, ya tienen varias temporadas, varias generaciones aquí en Venezuela, pero bueno, también de alguna manera no son venezolanos, pero por ejemplo en el siglo XIX se da la llegada de familias que después van a ser parte de lo que llamamos hoy las familias importantes, ¿no? Los Bloom, los Ballmer, los Burton, los Franceschi, los Pensini, etcétera, que empiezan también a mezclarse con familias nacionales, y cada una de ellas además empiezan como a especializarse en algunos productos específicos. Por ejemplo, los Franceschi se apoderan del negocio del cacao en el oriente del país, igual los Fleury. Entonces todas esas familias empiezan como a conectarse con alguna actividad económica importante y a hacerse dueño de esa actividad. Son todas esas historias que han salido a relucir en los últimos tiempos, que introducen nuevos patrones de consumo, por ejemplo el caso de los Burton con el trigo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces esas familias que empiezan a ser, que todos llegaron aquí en su gran mayoría como lo que llamaríamos tendederos, pues, como encargados de casas comerciales, no eran necesariamente los dueños del capital, llegan como, pocos no sé si ustedes se acuerdan de esa historia de ese año de soledad del italiano que era como encargado de una casa comercial y que termina casándose, no me acuerdo con quién. Es más o menos el cuento, pues, gente que llega, no son necesariamente ricos originalmente, pero llegan como encargados y ellos empiezan aquí como a capitalizar esas actividades, se emparentan con familias originarias, etc. Y van emergiendo, ¿verdad?, en el mundo económico y en el mundo político. O sea, falta que terminen de dar el salto, ¿verdad?, hacia la conquista del poder político, que de alguna manera avanzan en el guppanato, pero no consolidado, porque la clase terrateniente no termina de perder el poder, y de hecho, de alguna manera, la llegada de Castro y Gómez es de alguna manera reafirmación de parte del poder terrateniente, porque de hecho, por eso Gómez termina tomando el país, pues, en defensa de sus intereses, así como él sí como productor afectado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en las primeras 2 décadas del siglo XX es donde pareciera que se va a consolidar, o sea,
la burguesía mercantil termina de tomar cuerpo y arma el dispositivo social y económico que le va a permitir ejercer y mantener ese poder. Aunque es osado, bueno, decir, bueno, fue exactamente en este punto. Yo creo que un punto importantísimo y determinante va a ser a propósito de las consecuencias de la ley de hidrocarburos de 1920, que es la primera ley de petróleo específicamente que se escribió en Venezuela, una de las primeras del mundo. En Venezuela, hasta ese entonces, la actividad petrolera se manejaba con la ley de minas, que era la misma ley de minas que había escrito Bolívar en el 29 y que durante la República Oligárquica se adoptó tal cual. ¿Qué tenía de particular esa ley? Que reservaba al Estado, a la nación, el derecho sobre los recursos, la propiedad sobre los recursos, ¿no? Del suelo y del subsuelo y por tanto los minerales. ¿Por qué esa ley existía? Bueno, porque efectivamente cuando esto se constituyó como una capitanía general, llegaron los versos y todo lo demás, que estaban buscando los españoles, bueno, oro y plata, ¿verdad? Entonces ellos se encargaron de reservarle a la corona española el derecho. Bolívar lo que hizo fue cambiar la corona española, ¿verdad?, por la República Venezolana y reservarle el derecho a la nación sobre los recursos y todo aquello. Eso se sigue adaptando así, la ley se reforma, la reforma Castro, le hacen pequeñas incorporaciones y cosas, pero ya en la segunda mitad, en la segunda década del siglo XX, es donde se empieza a pensar que hace falta una ley de hidrocarburos porque ya el petróleo está tomando una importancia que no tenía ningún otro recurso minero. En el año 1917, estamos en plena Primera Guerra Mundial, Gómez nombra como ministro a un personaje que era un médico, que se llamaba Gumersindo Torres. El que sea médico no tiene nada de particular porque de hecho en Venezuela en aquella época se estudiaba o derecho o médico, era lo que se estudia. Por eso además es que en Venezuela a los abogados dicen doctor, también así sean licenciados, pero es porque eran las profesiones que habían en aquella época. Gumersindo Torres era un médico de cabecera, por supuesto cercano al gomecismo, al círculo del gomecismo, creo que era de Falcón, no estoy muy seguro, y era un tipo muy inteligente, o sea, un tipo brillante. Gumersindo Torres lo nombran ministro de Fomento, ¿no?, que sería como el equivalente a un ministro de Economía y Comercio en la actualidad. Y él come, o sea, le hacen cargo y él hace, bueno, lo que cualquier persona sensata haría, empieza como a buscar, ¿verdad?, en el mundo los ejemplos de legislación, que no eran muchos, y en todo caso cómo funcionaba la cosa en aquellos lugares donde había industria petrolera. Toma referencias de México, toma referencias del caso norteamericano, de Rusia, de Irán, que en aquel tiempo era Persia, y de ahí va como construyendo una cosa. Sin embargo, lo que va a ser determinante no es tanto los ejemplos que toma Gumersindo Torres del mundo. Lo que de modo de ver va a ser determinante es la reflexión que hace Gumersindo Torres sobre para qué le sirve, por ponerlo así en estos términos, el petróleo a Venezuela.